Bueno, buenos días. Mi nombre es Verónica, trabajo en la Agencia de Extensión Rural de San Pedro y hoy queríamos compartir con ustedes un estudio que hicimos sobre el proceso de trabajo en cosecha y la incidencia que tiene en la calidad del producto. Este trabajo lo hicimos con Paula Marcosi, con Adolfo, no sé por dónde anda por ahí. Pero bueno, es un poco un trabajo que daba continuidad a esto que recién nos comentaba Claudio Budes sobre los daños y sobre las posibilidades de hacer un manejo diferente en las distintas etapas de cosecha y de post cosecha. Y partimos entonces de identificar este momento como uno de los primeros en donde comienzan a hacerse daños físicos al producto y empieza a deteriorarse la calidad, así como nos comentaba Claudio. Creo que hablabas de un 30-40% de los daños, de las roturas, que están en esta etapa. Y entonces quisimos ir a conocer en profundidad y entender cómo se hacía esta práctica y por qué se hacía de esta manera determinada acá para la zona de San Pedro, para tener otras herramientas y más conocimientos a la hora de plantear propuestas de mejoras al proceso, ¿sí? Bueno, iniciamos el trabajo desde un enfoque cualitativo, en donde fuimos a hacer observaciones a situaciones diferentes de cosecha y pudimos relevar testimonios y hacer entrevistas también a productores y a los trabajadores rurales que estaban ahí en la cosecha. Y esta metodología nos permitió, por un lado, hacer una caracterización de la cosecha, indagando en cuestiones que tenían que ver con los procedimientos, con la conformación y el funcionamiento de las cuadrillas, con el equipamiento que se usaba, con la modalidad de pago, los saberes que se ponían en juego en la actividad, los cambios que se produjeron durante esos últimos años respecto a cómo se hace. Y al mismo tiempo esta metodología nos permitió captar algunas cuestiones subjetivas, indagando en creencias, en valores y principalmente en percepciones que tienen los actores respecto al cultivo, y que recién también Claudia decía que por ahí en los lavaderos se está tratando de forma distinta ahora y no tanto como zanahoria. Bueno, quisimos ir a ver cómo se percibía el cultivo de batata y a la tarea misma, tarea en sí de cosechar. Y para dar cuenta de eso usamos una categoría que es la de representaciones sociales, que da cuenta de este conocimiento colectivo o este saber que compartimos, que está en el plano del sentido común y que orienta y da sentido a nuestras prácticas cotidianas, a lo que hacemos. Era un elemento que nos permitía problematizar un poco el análisis, la descripción que íbamos a ir haciendo durante el trabajo. Bueno, esto es una foto ilustrativa bastante típica que predomina en nuestra zona de una cosecha de batata, ¿sí? Ahora la vamos a ir caracterizando y hablando de algunos de los elementos que vemos acá. En nuestra zona, la cosecha es una actividad manual y grupal que se hace a mediana, gran escala, porque hay bastante superficie, lotes grandes, y que eso le imprime una particularidad, digamos, una complejidad propia a la cuestión. Es un trabajo temporario, estacional, no calificado, que demanda un gran esfuerzo físico. Ahí en la foto veíamos esta cuestión de trabajar con peso, las canastas esas que se utilizan cargan como unos 11 kilos, el hecho de la posición del cuerpo, de estar encorvado, de estar en contacto permanente con la tierra, con la suciedad, de tener que trabajar y caminar durante toda la jornada en estos terrenos trabajados, digamos, desparejos. Todo eso le imprime una condición a la tarea que la hace muy poco atractiva para los trabajadores. El tiempo y el ritmo de trabajo están condicionados por el clima, por los factores ambientales de allá y por los acuerdos de trabajo, principalmente la forma de pago, que acá en esta zona predomina el pago a destajo, que está ligado a la cantidad de kilos cosechados al final de la jornada, y por este motivo los trabajadores tratan de hacerlo lo más rápido posible.
Bueno, sí, igualmente hay diferentes acuerdos de pago que después los vamos a ir hablando. Es una actividad que requiere de mucha mano de obra. Se calculan unos 8 jornales por hectárea que están implicados acá en esta etapa. Y se hacen condiciones precarias, bastante precarias de higiene y seguridad por las observaciones que estuvimos haciendo. Y después, al lado de otras hortalizas o incluso de otras actividades productivas que tenemos en nuestra zona, comparándola con otras cosechas de otros productos que hacen los trabajadores, la batata se la visualiza como algo muy rústico, robusto, resistente a golpes, digamos, hay como menos conciencia de que también se puede dañar y lastimar con la mecánica del proceso, ¿sí? Bueno, y en el análisis identificamos algunas variables o características propias de esta forma de organizar el trabajo y de las representaciones sociales involucradas que, relacionadas entre sí, funcionan a modo de limitantes, le pusimos ahí, o de puntos críticos en detrimento de la calidad, o a la hora de pensar una forma diferente de hacer la práctica de cosecha, desde un lugar más cuidadoso, si se quiere. Bueno, estas limitantes tienen que ver con la modalidad de pago, que ya como describíamos recién, no deja mucho lugar, digamos, le imprime una rapidez y una velocidad y un ritmo al trabajo, una intensidad que deja poco lugar para el cuidado. Si a esto le sumamos la representación social del producto, en donde también decíamos que estaba asociado a atributos que, digamos, que la hacen más parecido a un bulón, usando una metáfora de una de las entrevistas que nos hacían, la tratan como bulones a la batata, más parecido a esto de que es resistente a los golpes que a pensar a la batata como una raíz tierna, con una piel delicada, ¿sí? Entonces todo esto va jugando en contra de nuestra expectativa o nuestro objetivo de calidad. En el plano también de las representaciones sociales hay una connotación muy negativa del trabajo, por esto que decíamos, asociado a que requiere un gran esfuerzo, a que, bueno, los trabajadores lo viven, lo conciben como un trabajo muy duro y como uno de los menos favoritos, digamos, para hacer dentro de las actividades rurales que existen en la zona. Y, bueno, y sumado que además, al ser un trabajo de tanto esfuerzo físico, el cansancio acumulado muchas veces está digamos, puede llegar a ser causa del manejo inadecuado en la tarea, ¿no? Entonces ahí hay cuestiones valorativas, actitudinales y además de la propia mecánica del trabajo que estarían en detrimento de la calidad. Y por último, también mencionábamos esta característica de la estacionalidad de la tarea, vinculado al gran recambio que hay dentro de la cuadrilla de los trabajadores, ¿no? No solo de una estación a otra, de un año a otro, sino también dentro de del mismo momento de cosecha. Y esto un poco desalienta la estrategia de hacer una capacitación sistemática, una formación continua en cuáles son las necesidades, los requerimientos que se necesitan para la cosecha. Bueno, también en el estudio pudimos relevar algunas estrategias que ya están en marcha, que están ensayando los productores. Una tiene que ver con unos principales cambios que nos mencionaron, que ya están muy consolidados en nuestra zona, la mayoría de los productores lo hacen de esta manera, aunque no todos, que es el reemplazo de la bolsa de 50 kilos, que antes se cosechaba en bolsa de 50 kilos, por los bolsones de 400, 500 kilos. Eso lo que hace es alivianar el trabajo porque sacamos la etapa de tener que cargar, el trabajador tener que cargar a mano también después todas las bolsas en los acoplados para llevar al lavadero. Otra estrategia que vimos para esto es la mecanización de la cosecha. Esto es bastante más incipiente, o se está tratando de semi-mecanizar algunas de las etapas de la cosecha. Otra es la incorporación de cuadrillas de mujeres. Hay cuadrillas mixtas, pero se está probando cuadrillas de mujeres para algunas también partes de la cosecha, atribuyéndoles una manipulación más cuidadosa, incluso una mayor responsabilidad con la tarea, que, bueno, sabemos que esto también es una representación social
que no son atributos propios de un género o de otro, pero digamos, es una de las otras cuestiones que relevamos. Y después hay diferentes arreglos de pago, hay algunos que se están pagando la cosecha por jornal o pagando algún plus o, digamos, tipo premio por alguna condición particular que se requiere, que se les pide con la cosecha. Bueno, y para terminar, sí, algunas reflexiones finales que queríamos compartir con ustedes. Una tiene que ver con pensar a este problema de la calidad no solo como una cuestión técnica, ni tampoco solo una cuestión de la gente, de los trabajadores, ni siquiera una cuestión de ergonomía, digamos, de la tarea, sino que es todo esto junto, digamos, y queríamos resaltar la importancia de construir una mirada compleja del problema y también de sus posibles soluciones desde estas múltiples dimensiones. Y en relación con esto, en el estudio quisimos visibilizar algunas otras variables que están en juego y traíamos el tema de las representaciones sociales que están detrás de las prácticas y que están condicionando lo que hacemos. Y que entonces también pensar el problema las tiene que considerar, las tiene que tener en cuenta, y más que nada a la hora de pensar en cambiar prácticas que ya están muy arraigadas y bueno, que tienen que ver con hábitos y con formas de hacer muy tradicionales. Y por último, la posibilidad de haber visibilizado estas limitantes, también vinculadas a cómo está organizada la tarea, nos da un puntapié para hacer esta reconstrucción compleja que decíamos, y pensar que, otra vez, no solo hacer como esta ingeniería que decía Mariela ayer, pero más una ingeniería de los vínculos, de las relaciones, de las formas de organizarnos, no solo pensar que se va a poder resolver capacitando a los productores, tampoco solo modificando el equipamiento, sino que tiene que ver con todas esas cuestiones relacionadas entre sí. Entonces, tener en cuenta las características, las relaciones y los vínculos que mencionamos para pensar las estrategias de mejora para este proceso en particular. Nada más, muchas gracias.